En un palacio grande y magnífico vive un emperador. Este emperador es el hombre más vanidoso del mundo entero. Cada mañana se despierta y pasa 3 horas completas mirándose en el espejo. Soy el hombre más guapo, más fuerte y más inteligente del mundo, se dice. El emperador ama tanto su apariencia que cambia de ropa 6 veces cada día. Tiene ropa especial para el desayuno, almuerzo y cena. Ropa diferente para caminar por el jardín. Y otra ropa para hablar con sus ministros. Incluso tiene un traje especial solo para contar su dinero. Cuando los ministros necesitan hablar con él sobre asuntos serios, él los interrumpe para preguntarles: ¿te gusta mi nuevo sombrero? Un día, un hombre muy inteligente pero deshonesto llega al palacio. Este hombre sabe perfectamente cómo engañar a las personas vanidosas. Se presenta ante el emperador y dice: Su Majestad, soy el sastre más famoso del mundo. Puedo hacer para usted la ropa más bella y especial que existe. El emperador inclina la cabeza curioso. Mi tela es mágica y muy especial, continúa el hombre. Solo las personas inteligentes e importantes pueden verla. Las personas tontas no pueden ver nada. Los ojos del emperador brillan de emoción. Ropa que solo las personas inteligentes pueden ver. Esto es exactamente lo que necesita para impresionar a todos en su reino. ¡Magnífico!, grita el emperador. Quiero esa ropa inmediatamente. Te daré todo el oro que necesites. El falso sastre sonríe y acepta el trabajo. Instala su taller en una habitación especial del palacio y comienza a trabajar. En realidad, no hace nada. Simplemente mueve las manos en el aire pretendiendo coser tela invisible. ¡Qué trabajo tan difícil!, dice en voz alta. Esta tela mágica es muy delicada. Después de unas horas, el traje está terminado. El sastre falso va a la habitación del emperador. Su Majestad, dice dramáticamente,
le presento su traje nuevo. ¿No le parece magnífico? El emperador mira su traje nuevo, pero no ve nada. Ah, sí, se ve muy precioso, dice el emperador sonrojado. Póngaselo, dice el sastre. El emperador se quita toda su ropa excepto los calzones. Y el sastre pretende ayudarle a ponerse la ropa invisible. Primero, la camisa. Perfecta. Ahora los pantalones. Excelente. Y finalmente, la chaqueta real. Magnífico. El emperador se mira en el espejo. Todavía no ve la ropa, solo ve su barriga redonda, pero no quiere admitir que no puede ver su ropa nueva y especial. No quiere que los otros piensen que es tonto. Es increíble, miente el emperador. Me veo muy elegante, pero quiero saber qué piensan mis ministros. Todos los ministros entran en la habitación. Claramente no pueden ver nada, pero tampoco quieren parecer tontos. Todos mienten. Guapísimo, Su Majestad. Sí, es perfecto, dicen. Al día siguiente, el emperador se prepara para el desfile real. Toda la gente del reino llega a las calles esperando al emperador. El coche real llega y todos aplauden. Pero cuando el emperador sale del coche real, la música para y todos se quedan en silencio. Deben estar tan impresionados por mi ropa. Piensa y camina por la calle. Un poco después, algo rompe el silencio. Un niño grita: ¡Mamá, mira! Veo los calzones del emperador. Todo el pueblo se queda en silencio por un momento. Entonces, una persona comienza a reírse. Luego, otra. Y pronto, toda la gente está riéndose y señalando al emperador desnudo. El emperador finalmente comprende la verdad. Su cara se pone completamente roja de vergüenza. Corre de regreso al palacio tan rápido como puede, cubriendo su cuerpo con las manos. Desde ese día, el emperador sigue siendo vanidoso, pero ahora es un poquito más sabio. Y el falso sastre, bueno, él desaparece del pueblo con todo el oro del emperador. Y, colorín colorado,
este cuento ha terminado.